Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Porque dice un Twitter que él dijo que, y entonces vi que dice que el Twitter dijo que, y me tienen un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Entonces no quiero que lo maten por ahí. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación. Para que le comente allá a los comandantes del ejército de Colombia. Si el clan del Golfo quiere, clan del Golfo y otros, porque le echamos todo el nombre de ellos, quiere desmantelarse, ir a actividades productivas, quiere que sus jóvenes entren a universidades, que sus territorios, pueblos y corregimientos progresen, hablamos. Pero sin un gramo de cocaína, sin un extorsionado, sin un migrante estafado. Y hablamos. Y hablará la fiscal, porque creo que mañana posesionamos a la fiscal general de la nación. Que espero, ha sido dura la apuesta, espero se convierta en la fuerza de la justicia contra la impunidad en Colombia. Ese es el camino de la paz. Que se sepa la verdad. Ya después discutimos si perdonamos o no. Pero que se sepa la verdad. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. 593 días del cambio, 22 de marzo del 2024, viernes, y comenzamos fuerte este Noti Petrovsky, que como siempre viene cargadoski. Escuchamos la maravillosa noticia que surgió el día de ayer, que hoy, 22 de diciembre, se posesiona la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. 22 allá en Colombia, porque viene a tocarnos aquí en España el 23 a la madrugada. Pues no importa, estaremos pendientes queremos hacer esa transmisión, ese momento histórico para Colombia. Queremos que quede registrado para todos ustedes también aquí en el canal. Y como lo digo, palabras fuertes de Gustavo Petro, palabras que pronunció en San Onofre, en esa gira interminable, esa gira que está haciendo Gustavo Petro, una maratónica gira donde está feliz con su gente, con su pueblo. Y la otra noticia, que quiere vivo a Iván Mordisco. Estábamos esperando, en videos anteriores hablamos de la respuesta a ese trino, a ese post que envió Iván Mordisco, hablamos de la cuenta. Parece ser que sí es una cuenta de él, que ha cambiado, pues permanentemente cambian de cuenta, bueno, no sé, pero al parecer sí es una cuenta de él. Gustavo Petro ahí lanzó la respuesta, la acabábamos de escuchar. Y no fue lo único, obviamente en esa gira nosotros aquí estamos trasnochados otra vez con esa gira, lo que hablaba ayer, ¿no? Terminamos una transmisión, empezamos a mirar a ver los detalles principales, cuando otra transmisión que estaba en Tolú, ahora terminó en San Onofre. Pues así fue ayer el día, y como siempre, grandes anuncios, grandes discursos se presentaron en el día, y también vimos la primera vez de Gustavo Bolívar, digámoslo así, la primiparada la pagó Gustavo Bolívar, dirigiéndose a la gente. Gustavo Petro lo venía diciendo, lo habla en Tolú, pero al final el Tolú no pudo hablar, porque él le dice, hoy va a hablar Bolívar y tal, y escucharemos también al Gustavo Petro más costeño. Y le dice Gustavo Bolívar, va a hablar, pero al final no habló, sino que habló fue en San Onofre. Pues tenemos también esa parte de la intervención de Gustavo Bolívar, una nueva idea que lanza respecto a las plazas de mercado, que se están construyendo muchas plazas de mercado en Colombia, pero se quiere innovar en este sentido también, y con un beneficio grande para los campesinos. Así que también los invito a que escuchemos a Gustavo Bolívar. Entonces, la base de este Noti Petrovsky hoy son videos, recopilaciones de los momentos
más importantes que tuvo en esas manifestaciones, tanto en Tolú como en San Onofre, y pues Gustavo Bolívar. Y al final traemos unos posts que acaba de enviar Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Entonces, avancemos en este Noti Petrovsky. Lo primero, la intervención de Gustavo Petro en Tolú. A veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música. Además, porque mucha música de hoy no dice nada. La música uribista. Para embrutecerlo a uno sí es. Esa me la sacan ahí en televisión. Nosotros salimos en este gobierno con el pueblo, democracia, salimos a Apartadó, después pasamos en Córdoba a Montería, a Yapel, Tierra Alta, donde me inventaron un cuento de la Madonna. Tierra Alta, yo creo que es por lo que dijimos en Tierra Alta. A Vargallera no le gustó ni 5. Y su partido creó el video deformando el que no podíamos llegar allá en helicóptero. Ya querían era que se cayera el helicóptero. Yo creo que hacen misas negras, no son negras. Esa palabra está mal dicha. Misas sin luz, vamos a llamarlas, para que se caigan los helicópteros. No pudimos. Hicimos el acto por la mañana y duramos horas hablando de una historia, que es la historia de Córdoba. Y en esa historia de Córdoba no les gustó lo que dijimos, entonces se inventaron 2 cosas que andan por ahí en la nación, porque mientras nosotros estamos haciendo esto, van contando una historia diferente fuera de aquí. Uno es que llegamos borrachos y hablamos 2 horas, ahí sí hablamos, pero no quieren que se sepa que hablamos. Y otra fue que el clan del Golfo no quiso, según la prensa, es mentiras lo que nos dijo la policía y el ejército, y fue que el clan del Golfo empezó a bloquear vías para que la gente no llegara a escuchar a Petro. Ellos dijeron que era una mentira del presidente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toda la población y la comunidad empezó a expresarse, pero no sale por la televisión diciendo en qué forma, en qué lugar y a qué hora. El clan del Golfo intentó, no pudo, que la población rural no llegara a escuchar a Petro. Ahora, ¿por qué no querían el discurso? ¿Por qué no quieren que hable Petro? O que la gente no escuche, o nos pongan trampas mediáticas para que la gente piense que llegamos fue borrachos y no que oigan lo que dijo Petro en Tierra Alta. Ahí sí que hay todo un problema así, porque en Tierra Alta hablamos de la historia de la masacre y por qué han masacrado la gente tanto en Córdoba como en Sucre, y cuál es el origen y por qué. El discurso de Tierra Alta me parece que es importante. Y de vainas, porque si lo quieren que no lo escuche la gente, pues deberíamos publicarlo. Las redes son para la clase media. Deberíamos transmitirlo. Al que no quiere se le dan 2 tazas, ¿o no? A propósito del discurso de Tierra Alta, yo lo acabo de subir, ahí lo pueden ver, está completico, las palabras de Gustavo Petro, el título del video es el discurso que no quiere que no quiere la derecha que se vea. Ahí lo pueden ver con una miniatura bastante colorida y bastante llamativa, que si quieren verlo pues pueden recurrir a él, ahí está, como lo digo, en el canal. Sigamos escuchando a Gustavo Petro. No, sí, no, que no quiere se le dan 2 tazas. Bien, pero vamos, ahí estuvimos Tierra Alta, después San Marcos, Sucre, y ahora pasamos por San Antonio de Palmito, entregamos la hacienda Simba, donde los paramilitares de Sucre se entrenaban, capital del gobierno de Sucre. En Sucre no se gobernaba en la gobernación, se gobernaba en la hacienda Simba y gobernaban los paramilitares. Gobierno paramilitar.
los gobernadores y los alcaldes uribistas, la dirigencia política uribista de Sucre ordenaba asesinar las personas en Sucre. Cuando hablamos en apartado con el gobernador de Antioquia, que no creí que iba a salir con esa tontería de que si lo requisó la maleta, porque todas las maletas que se quedan abandonadas tienen que requisarla porque puede haber explosivos del clan o del MC o de algún loco y nos acaba. Un protocolo de seguridad. Entonces ahora lo volvieron con que yo estoy persiguiendo al gobernador porque es uribista, entonces ya salió ¿qué? ¿Cómo se llama? Cepeda. Llega la hija, la paran en el aeropuerto, como a todos nosotros nos han parado. Vamos a revisar su maleta, señorita. Se puso brava porque es la hija del senador. Y entonces dijo, ¿usted no sabe que yo soy hija de un senador? Y entonces le dio rabia, fue al piloto del avión y dijo, no señora, tú aquí se requisa a cualquiera al azar, es un protocolo, sea hija de lo que sea. Y entonces puso más brava y el piloto dijo que cerraba el avión. Y se fueron. Y ahora me echaron la culpa a mí, hermano. No toda la culpa es de Petro, Fico, como se llama. No toda la culpa es de Petro. Esa es la paranoia de la situación política, porque están sintiendo que el poder cada vez es más de la gente y no de la politiquería. En el apartado nos dijeron, frente al gobernador de Antioquia, nos dicen, o pregunté yo de malo que pregunté, ¿cuánto vale el acueducto de agua potable de Urabá completo, regional? Nos dijeron $1 billón. ¿Cuánto vale el túnel del Toyo? El túnel del Toyo es en la carretera entre Medellín y Urabá, al mar. Entonces ahí hacen un túnel para salir más rápido. Ya está a punto de terminarse, nosotros no podemos impedir que se haga. Ya tomaron esa decisión ese tiempo, pero pregunté, ¿cuánto vale el túnel del Toyo? $5 billones. 5 billones vale un túnel. Y el agua de una región del propio departamento vale solucionarla $1 billón. Casi que podríamos decir, ya saliéndonos de las fronteras antioqueñas, que el agua, el costo de una solución de agua potable de verdad en Urabá, en Córdoba y en Sucre, vale todo junto el túnel del Toyo. La pregunta ya no es que no hagamos el túnel del Toyo, si es que ya lo hicieron, sino qué había en la cabeza de la clase política de este país para priorizar hacer un túnel y no entregarle el agua potable a millones de personas que son sus vecinos y parte de su departamento. ¿Qué hay? Yo creo que es lo mismo que me encuentro cuando voy a ver qué pasa con la reforma pensional, que busca entregarle un bono pensional a 3 millones de viejos que hoy no tiene y no la aprueban. ¿O qué pasa con la reforma a la salud? Hospital de Tolú, porque la pregunta no es solamente cómo se hace el hospital en ladrillo, eso es lo de menos, aunque parece que ya se esfumó una parte de la plata, sino cómo se sostiene. Si no se sostiene el hospital de Sucre, ¿cómo se llama el hospital de Sucre? De San Francisco, creo. Si no se sostiene el de Sincelejo, ¿cómo sostenemos el de Tolú? Si depende de las CPS, que las CPS lo contratan, y si los dueños de las CPS tienen clínicas ahí en el barrio Venecia o no sé qué, en Sincelejo, pues a dejar morir los hospitales. Nos quedamos sin hospitales por eso. Yo estuve en una campaña en Coveñas y por alguna casualidad una señora llegó ahí, no había mucha gente, todavía me estaban conociendo, llegó, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo. Y dije, voy a ir. Y entré a la casa, estaba la ciénaga atrás y el mar al frente. Y la niña, una muchacha estaba en el piso. El piso no tenía cemento, piso de tierra. Y la señora volteó a la niña así a mirar la espalda y era una llaga sola. Yo quedé ahí.
porque al quedar con personas quietas, al quedar quietos empieza a haber unas atrofias y una de esas es la piel y todo eso se vuelve una llaga. Yo ahí mismísimo llamé al ministro de Salud, que era del gobierno de Uribe, y le pedí el favor, y el ministro que la iba a llevar al hospital de Tolú, me dijo, no, hospital en Sincelejo. Entonces se me ocurrió preguntar, ¿y por qué Coveñas no tiene? Y pasé a un puesto de salud que había ahí y estaba en paro. Y estaba en paro porque no le habían pagado a las enfermeras que habían ahí. Y después llegué e hice las cuentas de la plata que recibe Coveñas. En ese momento había 10,000 habitantes totales, entre niños y todo, 10,000 habitantes en Coveñas y recibían 10,000 millones de pesos al año de regalías. Una simple división, matemáticas de quinto, Laura, de esos colegios que sepan hacer esas operaciones, 10,000 millones entre 10,000, 1,000,000 por persona. Cada año se recibe 1,000,000 por persona. ¿Cómo así que no había plata para pagar las enfermeras? ¿Saben por qué? La plata en las regalías se la robaban, ¿no?, en Tolú, en Coveñas, se iban a parar a los paramilitares. Ese era el negocio de Mancuso. Y entonces eso no puede ser. ¿A través de qué se robaban la plata? De las EPS de Sucre. Aquí se han llevado la plata que la nación gira en el sistema de participaciones con destino a la salud a través de unas clínicas privadas y unas EPS regionales. En ese momento, varias de ellas solamente era el instrumento para llevarle la plata pública a los paramilitares para que se pudieran armar y matar al pueblo de Sucre. La plata que iba para la vida se volvía una plata para la muerte. Dejo ahí porque el agua potable, entonces, soluciones. No puede ser la puerta de atrás de la casa. ¿A quién se le ocurre? Si sin agua no podemos vivir. ¿A quién se le ocurre dejar el agua potable en la puerta de atrás de la casa y poner en la puerta de adelante la 4G y el túnel? ¿Sabe a quién se le ocurre? Al que quiere hacer el negocio con la plata del túnel y la carretera, y entonces deja a la gente atrás, que es la que necesita el agua en primer lugar. La plata es para el túnel del Toyo y para la doble calzada de Bogotá a Chía, un poco más allá, o de Poblado a Río Negro, donde están las fincas de ellos. Y la plata no es para los acueductos, el agua potable que queda en la puerta de atrás. Entonces nosotros tenemos que poner el agua potable en la puerta de delante y las 4G y los túneles en la puerta de atrás. Porque primero la gente, y eso se hace a través de unas operaciones exactas. Se reforma todas las vigencias futuras. Nos sacamos proyectos, compañero, Planeación Nacional. Esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades, petares y agua potable. Que no existe un solo proyecto ahí. Esta es la pelea. Lo de las CPS se queda chiquito. Lo de los fondos de pensiones privados se queda chiquito. Esta es la pelea. Esos futuros, y se le ponen candado los recursos del agua potable, de la limpieza del agua en la naturaleza y de la educación del pueblo colombiano. Son lo primero, la salud. Le llamo las condiciones básicas de la vida. Sin eso, todo lo demás es carreta. La Constitución del 91 ordenó garantizar esos derechos.
pero puso la palabra progresivo. Pues era lógico, no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero progresivo no eran 33 años. Ya se murieron un poco de gente sin gozar los derechos, como le pasa a la gente que pide la restitución de tierras. Pusieron progresivo y la oligarquía colombiana volvió eso eterno. Nunca se garantiza el derecho mientras no se hagan negocios. Por eso yo hablo del poder constituyente. Ahora probémoslo nosotros mismos. Si la misma procuradora dice que no podemos girar recursos para tener médicos en los barrios pobres y en los lugares pobres y con los niños pobres, pues imagínense lo que va a pasar si a través del COMPES, del CONFIS, de los cosos estratégicos, usando la ley orgánica de presupuesto y de planeación, decidimos que lo que se pone primero en la inversión pública de Colombia es el agua potable para todos y todas las colombianas, la educación pública y la salud, incluida la salud ambiental. Eso es dentro. Si nos bloquean, ahí tienen, compañeros y compañeras, que hay que convocar el poder constituyente. Porque todas estas cosas las trancan con maromas. No permiten que se cumpla la Constitución del 91 porque están engargolados con unos negocios así de grandes, en las concesiones viales, en la valorización de sus propios predios y riquezas. Es pensando en sí mismos, gobernar un grupo pequeño para pensar en sí misma. Se llama, según Aristóteles, lo enseñé aquí, la oligarquía. Así es que es como se plasma la oligarquía. Y nosotros somos la democracia. Bueno, como me extendí ya mucho, dejo que los funcionarios aquí, agua potable, mar, salud, tierra, serían los funcionarios que tendrían que hablar sobre estos temas fundamentales. El SENA no está. Entonces comenzaríamos con el agua, ministra de Vivienda y Medio Ambiente. Vamos a poner a hablar aquí gente que no ha hablado. Gustavo Bolívar va a hablarnos de las transferencias. Lo estrenamos aquí. Estrenadito. Ah, llegó el SENA. Miércoles, hermano. ¿Dónde estaba usted? Bueno. Eche, no joda, se le salió el costeño a Gustavo Petro. ¿Dónde estaba, hermano? Pues el SENA, todo el tiempo estuvo preguntando por el SENA, incluso hubo un momento también que el ministro de Hacienda preguntó, ¿dónde está el ministro de Hacienda? Pero el ministro de Hacienda estaba en una junta de Ecopetrol. Entonces esos son momentos. Otro momento también, como lo dije, la intervención de Gustavo Bolívar no intervino al final en Tolú, sino que sí lo hizo en San Onofre, ahorita lo escucharemos. Y varios temas que tocamos nosotros en el Usted Sabía Que, temas como el que había vuelto el Usted No Sabe Quién Soy Yo, de Efraín Cepeda, pues ahí está, la hija se puso de, ay, yo soy la hija del senador, entonces ña. Pues no señora, eso aquí no funciona y eso no es culpa de Petro, eso fue hasta el mismo piloto. Así que no vengan aquí a achacarle a Gustavo Petro. Entonces esa respuesta también la dio. Y llama la atención también, ¿no? El discurso de Tierra Alta, como lo dije en el momento que estaba hablando Gustavo Petro de eso. Ahí está el video de Tierra Alta, el discurso completo de Tierra Alta, que claro que les tuvo que tocar las fibras, fueron unas palabras contundentes. Historia, esas clases de historia que nos gusta muchas veces ver. Entonces, pues de ahí salió, ¡fras! Se fue para San Onofre y allá tuvo otra gran intervención que aquí la tenemos resumida siempre al estilo de Colombia con C, a nuestro estilo y haciendo pues grandes anuncios para todas estas regiones. Entonces, sin más, vamos a escuchar la segunda parte de este video que tiene que ver con la intervención de Gustavo Petro que se dio ayer en San Onofre. Estoy sorprendido de tener una alcaldesa progresista en este municipio. Nos decían que fuimos derrotados por todas partes y resulta que en muchas partes triunfamos y lo que ni siquiera nos damos cuenta de lo desordenados que somos. Yo perdí todas las elecciones en San Onofre.
excepto la última. Y la gente... Yo se me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y alcaldes y alcaldesas, hasta donde yo conocí, eran los dueños del narcotráfico. O sea que la orden de las matanzas en los Montes de María salía de la alcaldía, de algunas reuniones de los clubes y de Sincelejo. Quizás la última vez que vine, no recuerdo bien si fue la última, me llevé medio pueblo, cada vez me acompañaba más gente, gente negra. Y me acompañaban allá a una hacienda que ustedes me recordarán el nombre, que queda en la vía de Rincón del El Palmar. El Palmar, eso es fácil llegar caminando. Llegamos como 1000. Yo dije, con este poco de gente que iban a acabar la hacienda. Y abrimos la puerta. La hacienda era una hacienda paramilitar. Y entramos a la casa. Y ahí estaban los disparos en las paredes. Ahí fusilaban a la gente. Y había un cepo. Y había una estatua de la Virgen María al frente como testigo de los fusilamientos. Eran católicos los descuartizadores. Y encontramos unos zapatos de niño. Y entramos ahí porque ahí decían que habían matado al alcalde del Roble, a Udaldo Díaz. Yo denuncié quienes lo habían asesinado. Y habían fosas comunes. Y el otro día me pasó algo. Primera página del New York Times. Primera página, toda la mitad del diario más importante del mundo, quizás hoy, salían los zapaticos junto a una fosa común de la hacienda del Palmar. Y ese mismo día me llamaba, es que el dueño, nunca supe, un tal Reynolds, a decirme que me iba a poner una demanda por violar la propiedad privada porque había entrado con la gente de la hacienda. Salió una vaca, un toro, voy a saber si no me di cuenta, como en Corraleja, y casi terminamos en Corraleja. Nos quería sacar de la finca. Y era una hacienda de tierras improductivas, parecida a la que visitamos en ahora Simba. Era de la misma clase, quizás de los mismos dueños. La hacienda Simba, la hacienda del Palmar. La historia de los paramilitares es una historia de haciendas. Porque era el ejército privado de una cierta clase de propietarios de haciendas que no eran más que los narcotraficantes. Como les interesaba era el mar para sacar la cocaína, no le interesaba la tierra para producir. Y entonces terminamos en esa trampa mortal. La tierra fértil sin producción y el mar usado para traquetear. Y en la mitad, la masacre y los campesinos muertos. La pobreza de Sucre. La Sincelejo colapsada. Yo pienso que la historia ha cambiado. La Armada debe poner radares, yo tengo que ver eso. Porque ministro del Turismo, le digo aquí, ¿dónde está el ministro del Turismo? Allá. Rincón del Mar y Verrugas no deberían ser un traqueteadero. Deberían ser uno de los grandes polos turísticos del departamento de Sucre. Yo una vez me fui hasta allá, pero tengo que confesar que no pasé mucho, porque es difícil llegar. Ministro del Transporte, yo no sé ahora, ¿no? Ustedes me dirán, porque estoy hablando de hace unos años. Ministro del Transporte, para llegar, tiene uno que llegar a San Onofre, y ahí se mete por la vía que va a la hacienda del Palmar,
Ya eso sin pavimentar, no sé ahora. Y entonces de ahí se llega hasta Rincón del Mar, Berruga, Rincón del Mar. En ese momento no estaba pavimentada, por ahí iban las camionetas 4 puertas llenas de hombres con fusiles. Y el cuartel general de los paramilitares quedaba allá, en Rincón del Mar. Y la Armada no les hacía nada. Nada. La policía tampoco. El jefe de la policía del entonces, no me acuerdo si coronel o general Arango, era de los paramilitares. Ese mundo tiene que acabarse. Si nosotros seguimos en ese mundo, no hay Sucre, no hay San Onofre y no hay Colombia. Y un poco el cambio consiste en eso. El hecho que usted sea una alcaldesa elegida siendo víctima de la violencia y ya no miembro del club de la mafia de San Onofre, que tiene incluso gente presa, hermanos presos, recuerdo yo, extraditados. Es el indicador de que el pueblo cambió. Porque en el fondo lo que se necesitaba era que el pueblo cambiara. Que en medio de la masacre, en lugar de quedarse paralizado del miedo, como era al principio, o de votar por los verdugos para que siguieran matando, lo que había era que cambiar las cosas. Y ha comenzado eso, el cambio. El cambio se expresa en primer lugar en que usted es la alcaldesa y yo el presidente. Porque para romper la forma paramilitar de gobernar, hay que tener decisión y coraje de este gobierno. Si no, sobre este gobierno se impone la forma paramilitar de gobernar, que es el régimen de corrupción, incluso con complicidades del mismo gobierno en su interior. Ministro del Turismo, hemos pasado, fuera de Tolú, que obviamente lo es desde hace tiempo, por 3 regiones de absoluta belleza turística: Ayapel, Tierra Alta y ahora aquí en los Montes de María, de aquí para allá. Hay que caminarlos, yo he estado, hay que verlos, pero indudablemente si un turista extranjero llegara a uno de estos 3 puntos, ni Cartagena, ni Santa Marta, ni mucho de lo que hemos pensado le da competencia. De aquí para arriba se ven las guacamayas de todos los colores, los micos. Se puede caminar por debajo de árboles frondosos. El clima se vuelve más suave. Los pueblos son los pueblos tabacaleros. Ahí es donde se pueden ver las migraciones italianas y francesas, porque era la mayor zona de tabaco de Colombia, creo. Todo eso se vino a pique. Las casas tienen una arquitectura diferente a las de aquí abajo. Las quebradas, los pozos, los ríos nos hacen una región que, arroyos se dice, una región que permite ver cualquier cantidad de especies de aves. Los mismos, y de noche se puede incluso de día mirar el mar desde arriba. Puede caminar uno y empezar a sentir el frío y está el mar al lado. Pero no se desarrolla el turismo por una obvia razón. Ahí mataban. No hay pueblo que no haya sufrido una masacre en los Montes de María. ¿Y saben por qué mataban? Porque la dirigencia política de la región decía que esos pueblos eran de comunistas. Yo no sé si eran de comunistas o no. Fueron del M-19 cuando ganamos las elecciones en casi todas las alcaldías, después de la Constitución del 91. Y vino la masacre.
A veces hay un debate ya en la nación diciendo hoy, ¿por qué poner por qué propone constituyente si se van a tirar la Constitución del 91? En los Montes de María ganamos las elecciones de alcaldías en todos los pueblos, incluido Corozal, la bajó. Y prácticamente a todos los mataron bajo la Constitución del 91 porque el régimen que se impuso fue el del terror paramilitar. Y después se metió la guerrilla y acabó de completar el cuadro. Muertos aquí, muertos allá. Macayepo tiene dos calles, la calle arriba y la calle abajo. Yo fui allá. Y allá fue donde nació el carnicero. No fue en Sincelejo, Cadena. Él nació, creo que ahí me puedo equivocar, pero creo que nació en la calle arriba. Entonces la calle es para acá. Y la calle abajo, entonces decían que eran de la FARC. Y la matanza surgió del enfrentamiento entre la calle arriba y la calle abajo de Macayepo. Las historias de la violencia. Seguro una venganza familiar. Unos estaban en la calle arriba, otros en la calle abajo, y escogieron bando. Y Macayepo murió. Esta historia obviamente tiene que terminar. Toda la tierra de San Onofre hasta el límite con Córdoba y entre Sincelejo y el Mar Caribe debe ser objeto de una activa propaganda, actividad para compra de tierras, porque esta es la tierra fértil del departamento de Sucre. Si todo esto se vuelve campesino, granjero diría yo, porque ya el campesinado va adquiriendo medios, mecanización, industrialización, de esto hemos hablado mucho. Sucre no será el departamento pobre del Caribe, Sucre será el departamento rico del Caribe. Y ese es el cambio, y esa es la posibilidad de la paz. Nosotros vamos a hacer de Tolú un aeropuerto internacional. ¿Para qué es un aeropuerto internacional? Pues el ministro de Turismo tiene que hacer la propaganda de la región fuera del país, de manera permanente, en redes o como sea, para que aquí empiece a llegar un turismo que no solo somos los que estamos allá en el interior, sino gente del mundo, para aumentar el nivel de divisas y por tanto de riqueza y de negocios de la gente en la región. Ministro, ojo las licitaciones de radares. El software tiene que garantizar que no se apaga, porque si no nos pasa lo que ha venido pasando, alguien apaga el radar y pasa la avioneta todavía. Dicen que de San Benito Abad salen varias. Ojo. O pasa la lancha. Rápida. Y después se prende el radar y nadie vio nada. El Estado mismo es cómplice del traqueteo. Eso no puede ser. Ministro, los radares no se pueden apagar. Ojo. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar acá por segunda vez. En campaña estuve, lo recuerdo muy bien. Yo quiero iniciar con una anécdota muy corta porque sé que ya están cansados y se quieren ir. En 2012 escribí una serie que se llamó Los Tres Caínes y trataba de cómo tres hermanos se matan. Según las investigaciones, Carlos Castaño mata a Fidel Castaño y luego Vicente Castaño mata a Carlos Castaño, y ya de Vicente Castaño se empiezan a conocer las verdades. Dice Mancuso en una entrevista que le dio a Holman Morris que el comisionado de paz de la época instigó la muerte de Vicente Castaño temiendo que hablara como está hablando hoy Mancuso precisamente. Pero la anécdota es que en esa serie yo no conocía al presidente Petro todavía, lo había visto en una marcha que hice contra la corrupción en 2011, por ahí, que se llamó la Marcha de los Antifaces, y aquí el señor Cabellier, mire cómo
todo se junta en algún momento. Nos financió una página para El Tiempo convocando a esa marcha contra la corrupción, tampoco lo conocía, de su empresa. Nos dieron en Bogotá nos aportaron para convocar a la marcha contra la corrupción. Y mire, aquí estamos hoy 3 protagonistas que no nos conocíamos entre sí. Y esa serie termina, y le debo plata acá al presidente Petro porque le debo derechos de autor. Los investigadores que escribimos esa serie nos basamos en sus discursos y en sus investigaciones en el Congreso de la República, sus debates sobre el paramilitarismo. Ahí le debo plata, tocayo. Y esa serie termina, el último capítulo, la última escena es Gustavo Petro caminando con 1000 personas hacia la Hacienda del Palmar. No conocía yo a Gustavo Petro en ese momento, pero ese es el final de la serie. Miren lo bonito que es la vida, cómo nos va juntando por el camino. Bueno, yo hace muy poco asumí Prosperidad Social, un poquito más de una semana, estoy conociendo la entidad, terminando el empalme, pero tengo unas instrucciones precisas del señor presidente de la República de transformar esta entidad. Yo quiero que levanten la mano las personas que han recibido o reciben transferencias de Prosperidad Social. Aquí no hay muchas. O conocen algunas de ellas. Y la pregunta que les quería hacer es si alguien o alguna de ustedes ha salido de la pobreza con esa transferencia. Nadie va a salir de la pobreza con una transferencia. Y el instructivo del señor presidente de la República es convertir esas transferencias en proyectos productivos. Hay unas que no vamos a poder reemplazar, como la de los adultos mayores, especialmente los mayores de 80 años, a quienes, ojo, sin que haya surtido efecto, porque todavía no se ha aprobado la reforma pensional, el señor presidente de la República ha elevado en 300% las transferencias de los adultos mayores de 80 años, que pasan de 80.000 pesos que reciben hoy a 225.000 pesos. Esas transferencias se harán a partir del mes de junio. Y lo otro que queremos hacer es beneficiar mayoritariamente a la pobreza extrema, a las personas que sean del Sisbén A. Las primeras transferencias que empiezan en el mes de abril para madres cabezas de hogar con hijos menores de 6 años del Sisbén A van a beneficiar a 504.000 mujeres cabezas de hogar con una transferencia de 500.000 pesos. Después vamos a seguir cumpliendo los ciclos normales de las transferencias hasta llegar en 7 ciclos este año a 2.8 millones de hogares, es decir, casi 9 millones y medio de personas. Pero de eso no es lo que quiero hablarles. Quiero hablarles de cómo vamos a transitar hacia la productividad. Y aquí viene el mensaje también para la alcaldesa. Encontré en Prosperidad 100 obras paradas. Elefantes blancos, 100. Miren la infamia. Incluso ahorita del municipio donde venimos había un colegio tirado ahí que está sin terminar. Y cerca de Montería otro colegio que tiene aportes de Prosperidad también tirado ahí sin terminarse. 100 obras en toda Colombia. Inicialmente quiero tratar de avanzar con 30 o 40 obras este año, las que tengan mayor avance. Pero, alcaldesa, para todos los alcaldes, si ustedes les pueden transmitir, yo por eso le pedí el teléfono, he dado un instructivo nuevo y es que vamos a entregarles dineros para obras, yo solo puedo hacer obras pequeñas, a los alcaldes que nos entreguen el lote saneado, el diseño, que aquí está el director de planeación que les puede asesorar en los diseños, y la licencia de construcción, porque he encontrado que muchas de estas obras se vararon por el camino por la licencia de construcción, porque les desembolsamos la plata y dicen que la licencia no está, que ya va a llegar y a veces nunca llega. Así que con estos 3 objetivos vamos a financiar muchas obras. Y para las familias que acaban de recibir hoy su tierra, los felicito de corazón y al presidente Petro también.
Yo en algún momento también compré mi primer pedazo de tierra y sé el amor que se siente por la tierra y la felicidad que se siente al tener algo que es de uno. Y eso, por eso yo sé la felicidad que ustedes tienen ahora en el corazón. Para ustedes, yo quiero que a través de su alcaldesa gestionemos para ustedes lo que viene después, porque la tierra sola no se produce. Ustedes necesitan de repente asistencia técnica, necesitan un camino vecinal, ahí podemos entrar nosotros con vías pequeñas, pero como le digo, nos ponemos de acuerdo con la alcaldesa a ver cómo les colaboramos. Hay dinero para hacerlo, pero vamos a hacerlo esta vez de manera ordenada para que no pase lo que pasó en años anteriores, porque estas 100 obras paralizadas vienen desde el gobierno Duque. Y era el afán de entregarle a los alcaldes aportes para que hicieran campañas y muchas veces esa plata no llegó a la obra. Esta vez no va a pasar eso. No vamos a hacer política con esos aportes. Vamos a entregarlos seriamente a quienes nos cumplan estos 3 requisitos del instructivo que he dado. Y lo otro que es muy importante es que queremos transformar, siempre nos piden plazas de mercado y estamos haciendo varias, de hecho, en Colombia en este momento. Pero queremos transformarlas también por petición del presidente Petro en tiendas solidarias que van a funcionar de la siguiente manera. La plaza de mercado ahora tiene que tener una gran bodega que va a funcionar como un mini IDEMA para que a los campesinos puedan llegar ahí a ese centro y les compren su producción con un precio de sustentación como lo tenía el IDEMA en esa época. Y entonces la persona de la plaza de mercado le compra esa bodega y el ciudadano le compra el de la plaza de mercado. Miren cómo generamos ahí una economía circular. Entonces vamos a tener plazas de mercados con bodegas, con mini IDEMAs, para que ustedes puedan llevar sus productos y se les compren con precio de sustentación. Y si la alcaldesa me da un lote, nosotros le ayudamos con el diseño y me da una licencia de construcción, hacemos una inmediatamente en San Onofre. Hay dinero para hacerlo, les digo. Vamos a hacer, la oferta institucional que traíamos era hacer 7 tiendas solidarias en Sucre. Ya me pondré de acuerdo con los demás alcaldes. Y para terminar, se me quedaba un tema, y es algo que pasó cuando era candidato a la alcaldía en Bogotá. Resulta que yo llego a la localidad de Sumapaz, que es la zona rural de Bogotá, que queda distante 4 horas de Bogotá. Y llegamos a una escuelita, 4 horas de Bogotá, y pregunto, ¿quién hace el PAE acá? Una zona rural donde se producen productos agrícolas. Y me dicen, el PAE lo traen de Bogotá. Es decir, un camión va 4 horas diariamente desde Bogotá con huevos, con queso y con gallinas a donde producen quesos, huevos y gallinas. Miren lo que es. El presidente Petro, que es economista, ya sabe el término, lo que es la economía geográfica. El PAE se tiene que producir en el sitio donde se producen los alimentos y lo tienen que producir ustedes, las campesinas. Aquí le pido a la directora del ICBF que si ustedes se organizan en cooperativas, y para eso también les puedo ayudar con Capital Semilla, ustedes mismas con los productos que producen puedan venderle el PAE al gobierno. Y yo sé que una madre jamás engañaría a su hijo con la comida, no le metería carne de caballo ni bananos podridos y le darían buenas raciones. Eso pasó, imagínense un camión dejando una huella de carbono 8 horas al día durante 365 días para ir a llevar al campo huevos, queso y gallinas. Eso lo vamos a empezar a ordenar. Tienen en mí un amigo, les ofrezco Capital Semilla para que empiecen a montar esos emprendimientos productivos. Muchas gracias, presidente. Ese era el debut de Gustavo Bolívar en el gobierno con el pueblo. Estábamos que lo escuchábamos y al final pues habló y lanzó pues esas ideas que hablan, ¿no? De esas plazas de mercado que serían unos
nuevos mini idemas. Me parece buena la idea. Hemos visto también cuando Gustavo Bolívar destapó todo lo que estaba encontrando en Prosperidad Social, en DPS, pues vimos también cómo la cantidad de construcciones y todos esos elefantes blancos que estaban en obra, muchos eran plazas de mercado. Hay una grandísima construcción de plazas de mercado, según los listados que vimos en ese momento, en todo el país. Plazas de mercado que empezaron a construirse en el gobierno, en el nefasto, no llamo como nefasto, la época nefasta que tuvimos anteriormente con ese que disque presidente Duque, porque es que eso no se puede llamar ni gobierno nefasto ni nada, sino una de las peores épocas que hemos vivido en el país. Pues ahí vimos en esos contratos, vimos varias plazas de mercado, pues esperamos que todas estas plazas se cumplan esos planes que hay. Y lo que dice Gustavo Bolívar del minidema en beneficio del campesino, pues me parecen buenas ideas. De una vez ya estarán diciendo chavista y Chávez y bueno, lo típico. Bueno, y otra cosa que me llama la atención fue los anuncios que hizo también como el aeropuerto, ¿no? Ese aeropuerto internacional, esa historia que cuenta, las guacamayas, micos, aves de todas las especies y todo eso ahí, que no tiene el mundo la oportunidad de ver todo eso porque en esa zona siempre había existido, era lo que sabemos, paramilitarismo, narcotráfico, muertes, masacres, en fin, terrible, terrible esa historia, y esperamos que todo este nuevo resurgimiento, muy lindo ver esa alcaldesa progresista, que todo esto sirva para el cambio. Eso, como lo dijo el propio Gustavo Petro, una alcaldesa en esa zona progresista y un presidente progresista, pues son demostraciones del cambio. Entonces, pues no nos alarguemos mucho, porque la idea no es esa, la idea está centrada hoy en las palabras de Gustavo Petro y las palabras de Gustavo Bolívar. Entonces, pues esas han sido las intervenciones que ha tenido el día de ayer, una jornada maratónica. Hoy ya empezó a sonar las notificaciones del teléfono. Por aquí vemos que está acá vemos en Mompox, tierra de patriotas, arriba el poder constituyente. Yo conozco Mompox, conocí Mompox hace mucho tiempo y allá probé el famoso suero, el suero. Es más, mis padrinos son de Montería. Son de Montería, ellos eran profesores que vivían en Bogotá, pero pues conocimos mucho y conocimos Mompox, conocimos Montería, gracias a que ellos nos invitaron un día. Y la comida, ya recuerdo mucho la comida de mis padrinos, era cómo se comía de rico ese suero y todo lo que hacían era delicioso, el arroz, en fin, era genial los padrinos de Montería. Bueno, está por allá Gustavo Petro, entonces no para, y antes de eso pues lanzó un post que aquí lo tenemos. Dice aquí Daniel Gómez Gaviria, que según entendemos es un antiguo funcionario de Duque: la búsqueda permanente de enemigos, la tecnocracia, el neoliberalismo, la oligarquía, el Congreso, los partidos, la Federación de Cafeteros, los empresarios, las reglas presupuestales, la misma Constitución. Dice él que la búsqueda permanente de enemigos, ¿no? Oye, me fui a buscar la cuenta, entonces ve aquí, anda reposteando, por acá reposteó a Mincomercio, lo de Mompox. ¿Esto de qué fecha es? De hace 18 horas. Por acá vuelve y repostea Mincomercio, desde niños. Me llamó la atención esto. Acá dice: la ruta Macondo, el plan turístico Mompox, Bolívar, Semana Santa. Se trata de una activación inspirada en la obra de Gabriel García Márquez, en el marco de la estrategia. Pero me llamó bastante la atención. Pues esas palabras de Daniel Gómez, donde dice entonces que la búsqueda permanente de enemigos, tuvo la respuesta de Gustavo Petro, que es la siguiente, esta. Aquí dice también, y habla pues también en resumen de todo lo que hemos escuchado de toda esta jornada. Todas las palabras que Daniel Gómez, anterior funcionario de Duque, menciona aquí solo corresponde a una, todas sinónimos de una. Es una élite de poder hereditaria que ha gobernado solo para sí misma y no ha sido capaz de construir una nación. La exclusión social y étnica ha sido su método y nos ha llevado al narcotráfico y a la violencia. A esa élite oligarquía, en las elecciones del año 2022 le enviaron un mensaje: el pueblo quiere un cambio, no quiere más exclusión ni violencia contra él, y ya elegido quien te responde para ser coherente con este mandato, ha propuesto que se haga el cambio de manera concreta y tranquila, sin enemigos, pero sin titubeos, el cambio político, económico y social del país. Solo he recibido como respuesta insultos, groserías, engaños, bellaquería. Quizás sea el hombre más vilpendiado de la historia nacional. Mi pecado es no ser de la oligarquía y no querer serlo, y defender el interés de la clase trabajadora, de las juventudes, de la mujer, de indígenas y negros y negras, los intereses del mundo popular.
los intereses del mundo popular. Y con estas palabras, con este post que envía Gustavo Petro, pues cerramos este Notipetrovsky. Estamos muy pendientes de cómo será esta jornada en el día de hoy, del cierre de ese gobierno con el pueblo allá en el sur de Caribe. Me imagino que la manifestación en Cartagena va a ser multitudinaria y seguramente va a dejar mucho que decir y va a enviar muchos más mensajes como los que ha enviado durante toda esta semana y que ha levantado ampollas, porque a esta gente no les gusta cuando se les canta la verdad, no les gusta. Vargas Lleras muy dolido, ¿no? Porque Petro le dijo, listo, a ver, vamos a ver una buena propuesta, ¿no? Un buen reto. El hecho de que si se gana la constituyente, si ellos ganan la constituyente, ganan en la constituyente, pues entonces que Petro se vaya. Pero que si gana Petro, entonces todo esto que habla en los intereses del mundo popular serían inmediatos. Del pueblo depende, de nosotros depende. Ustedes allá en Colombia y nosotros, cómo no, aquí afuera. Que aquí afuera también hay muchísimo por hacer y aún nos falta mucho por cambiar, por sentir que el gobierno también está con nosotros, pero pues eso también vamos a darle tiempo al tiempo. Se hizo una muy pésima elección de una representante de nosotros, para nada. Pero bueno, ya nos tocará a nosotros también nuestro tiempo. En el momento, pues obviamente entendemos que Colombia es la prioridad, pero muchas cosas que ocurren acá, a la gente que está fuera del país, a la gente que ha salido del país, la gente que está sin papeles, que yo conozco muchos casos en la ONG con la que hago mi voluntariado, es increíble. En eso no se ha sentido absolutamente nada del cambio. Eso lo tenemos que decir. Hablo en lo que veo, en lo que conozco, en esta zona de España, donde una de las mayores, donde la inmigración es muy fuerte y especialmente de Colombia. Aquí tú también te cruzas muchos colombianos y hay muchas situaciones que aún no se han podido solucionar. Estamos pendientes también de la homologación de los títulos, cómo se puede hacer eso. En fin, yo ya me devuelvo y no se solucionó eso aquí en España. Entonces, pues, hay que decirlo en ese sentido y no le echamos las culpas a Gustavo Petro. Las culpas más recaen en nosotros que elegimos a esa persona que dice representarnos internacionalmente. Pues bueno, ya nos dimos cuenta, ya aprendimos y pues ya para la próxima no caeremos. Yo espero y le pido a Dios todos los días que ya para la próxima yo esté allá. Espero que sea muy pronto mi retorno a Colombia. No se los tengo que decir, pero pues lo quiero compartir. Ya no aguanto más, yo ya quiero irme, no soporto, tengo cada día, son más y más las ganas de irme, no puedo salir corriendo, porque si por mí fuera, saldría corriendo, ya hace rato hubiera salido corriendo, pero pues tengo también familia y todo, tenemos que hacerlo muy bien, entonces, pero la decisión está tomada y como dicen, más reversa tiene un avión. Entonces, nos vemos en la próxima, abrazotototes ancestrales desde la distancia y como siempre millones de gracias para todos ustedes. Como lo digo, estamos pendientes del cierre del gobierno del pueblo y obviamente estaremos muy pendientes si nos toca trasnochar, no pasa absolutamente nada. Quiero ver ese momento de la posesión de la nueva fiscal general de la nación. Así que la expectativa está creada y nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes. Bendiciones y suscríbanse al canal, no lo olviden por favor, ya saben que es la única petición que nosotros hacemos, que nos apoyen con su suscripción, con su compartir y con su like. Nos vemos en la próxima, chao.